Capítulo 28. La tercera propiedad y el hogar de niños. Mientras Rees Owens aún estaba pagando la propiedad de Derwentford, confiando diariamente en el Señor para las necesidades del instituto, Dios le dijo que siguiera erigiendo nuevos edificios. Los dos primeros en construirse serían la capilla del instituto, con capacidad para 200 y un salón de conferencias para 400 personas. Seguirían 2 residencias para varones y una para damas para acomodar a 100 estudiantes, todo a un costo de unas 6.000 libras. Cuando contrataron a los obreros, no había ni un centavo a la mano. Pero aunque se les empleó regularmente durante 18 meses, implicando esto un salario semanal de entre 20 y 30 libras, ni una vez se fueron sin recibir sus salarios completos. Aún así, era raro tener dinero los viernes para pagar los salarios el sábado. Algunas veces la liberación no venía en el primer correo del sábado, haciéndose un llamado a la oración triunfante antes de que llegara el segundo. El Señor me mantuvo permaneciendo cada día y cada hora, dijo Rees, para así cumplir con el requisito de poder reclamar respuesta para mis oraciones. Durante estos meses fue guiado por primera vez a orar por una donación de 1.000 libras. Un martes en la mañana, el Señor le dijo que hiciera a los obreros detenerse en su trabajo, que dejaran de dar las clases y que dedicaran cada hora a esperar en Dios. El trabajo no debería reiniciarse hasta que no llegaran las 1.000 libras y durante aquellos días no hubo sonido de martillo. Día tras día oraban una y otra vez, alcanzando el trono con cada oración, hasta que llegaron las 1.000 libras el viernes en la mañana. ¡Qué grito de victoria hubo! Cada mañana cuando llegaba el lechero al instituto, el señor Owens estaba allí para saludarlo. Acostumbraba decir que, como él mismo, Rees había descubierto el secreto de tener que ser un pájaro tempranero, si se desea vencer en el mundo. Cuando llegó la mañana después de la victoria, puso sus caneca en el piso deliberadamente, con las manos en la cintura le preguntó, ¿es verdad lo que he oído? ¿Qué has oído? ¿Que has conseguido 1.000 libras? Sí, es verdad. Bien, parece que tú y Amy Johnson, la actriz, son las dos únicas personas que pueden conseguir dinero en estos días. El programa de construcciones estaba por finalizar cuando llegó el siguiente llamado. En 1932, Rees estaba leyendo sobre la vida del Dr. Whitfield Guinness, de la misión al interior de la China. Nadie les había ofrecido un hogar a sus hijos en ese país durante sus vacaciones de los estudios, a pesar de que sus padres habían abierto su hogar a tanta gente. Decía que eso le angustió más que las persecuciones que tuvo que soportar en la China. El Señor usó esto para colocar ante Rees la necesidad de muchos misioneros que tenían que dejar a sus hijos en su patria para poder salir al campo misionero. Fue una de las experiencias profundas y agonizantes de su vida. Sintió la angustia de las madres quienes dejaban a sus niños en este país, sin hogar y sin parientes cercanos. El Espíritu Santo permitió que lo experimentara. Estuvo en su habitación sin comer ni beber, y sus gemidos se oían, hasta que clamó al Señor, ¿qué deseas que haga? Él acostumbraba decir que había una ley, cuando no se puede soportar más una carga, el Espíritu Santo debe tomarla. Solo se sintió libre cuando el Señor le dijo, quiero que hagas un hogar para los hijos de los que no pueden llevarse a sus niños al campo misionero, y estuvo de acuerdo. Una experiencia profunda. Sí, y un gran resultado. Del dolor provino la visión del hogar y escuela para hijos de misioneros. El fruto de esta intercesión se había obtenido años antes, cuando Dios le dijo que lo había hecho un padre para los huérfanos. Desde ese día en adelante hubo oración continua en el instituto, rogando por la causa de las madres y padres quienes habían probado por su obediencia que amaban al Señor más que a sus propios hijos. Para establecer el hogar, el señor Owens negoció durante varios meses con la corporación Swansea respecto a comprar Sketty Park, la mansión de Sir B. Morris, que incluía 7 hectáreas de terreno y no quedaba lejos del instituto, pero al final la corporación decidió no vender. Al día siguiente, fue puesta en venta otra propiedad llamada Sketty Isaf. Esta era también un terreno de 7 hectáreas, exactamente al otro lado de la vía de Derwentford. Los dueños deseaban vender la casa con solamente 2 hectáreas, dando opción de compra de las otras 5. El ocupante era el Major Pratt, quien, cuando supo que el señor Owens había empezado a orar por el sitio, dijo jocosamente en su club, si Rees Owens ha comenzado a mirar por sobre mis muros y a orar, mejor salgo antes de que me pase algo. Y así lo hizo. El señor le dijo a Rees que comprara el sitio. El contrato fue confeccionado por el agente y entregado a él para firmarlo.
pero no tenía el depósito, así que cargó durante 3 semanas el documento en el bolsillo. El agente quiso que se lo diera de nuevo, pero Rees lo mantuvo lejos de su alcance. El señor lo liberó en 3 semanas, y Sketty Isaf se compró por 3.000 libras. Solamente en un mercado decadente, en días de depresión, pudo comprarse tal casa y terrenos tan baratos. Tal como Derwenfaur llegó a sus manos por un precio muy por debajo de su valor en un mercado normal. Más tarde, compró las otras 5 hectáreas y obtuvo casi 3 más de terreno limítrofe baldío. El fracaso en comprar Sketty Park y la posterior guía del señor en cuanto a la mucho más conveniente propiedad de Sketty Isaf, ilustra una importante lección de fe, la cual explicó el señor Owell de la siguiente manera. Siempre tenemos dificultad en un punto que no es realmente esencial, pero luego se obtiene algo mejor. Antes de comprar Derwenfaur, estuve intentando durante meses comprar otro lugar grande a algunos kilómetros de distancia. Tuvimos la fe para comprarlo, pero mi oferta fue rechazada, y supimos que no era de Dios. Esa misma semana se ofreció a la venta Derwenfaur, y yo no la habría cambiado por 2 como aquella otra propiedad que antes pretendíamos. Luego obtuve la fe necesaria para comprar Sketty Park. En el momento en que la corporación rechazó mi oferta, sentí gozo porque reconocí que Dios estaba en ese rechazo. Y al día siguiente, Sketty Isaf estaba en venta. Luego Rees continuó mencionando lo que se registrará en un capítulo posterior, de cómo intentó comprar Sketty Hall, la casa de Lord Swansea, pero se le rechazó después de obtener la fe. En su lugar, Dios le dijo que comprara Penllergaer y ese gran terreno es probablemente del valor de varias veces Sketty Hall. El mismo principio de fe se vio en acción en muchas otras ocasiones de su vida. Tratando de obtener una gran meta que el Señor le había dado, investigaba, pedía y creía en alguna liberación o provisión particular que no obtendría en la forma exacta en que la había perdido. A aquellos quienes estaban contemplando desde afuera, esto a menudo les parecía un fracaso o error y venían grandes cantidades de críticas, pero el efecto sobre él y los que estaban con él en la batalla de oración era opuesto. Esto solamente servía para fortalecerlo en la búsqueda del principal objetivo de fe hasta que lo había obtenido. Una desilusión en el proceso de lograr lo pedido lo consideraba como un trampolín, no como un fracaso. La semejanza es con un escalador quien sube hasta un pico pensando erróneamente que es la cumbre, solamente para hallar picos más altos más adelante y así aumentar a su resolución de alcanzar la cumbre. El mismo principio se verá en operación más tarde en las batallas de fe del tiempo de la Gran Guerra. El Instituto Bíblico contaba entonces con 50 estudiantes. Algunos de los que empezaron más temprano habían sido llamados ahora a formar parte del equipo del Instituto. Tommy Owells, un amigo del señor Owells en Brinhamman, la señorita Margaret Williams, y otros quienes desempeñaban varios puestos de responsabilidad. Entre los tutores estaba el rey A. Glover, M.A., autor de A Thousand Miles of Miracle, 1000 millas de milagro. Algunos de los estudiantes fueron a los campos misioneros con diferentes entidades, una pareja con la misión al interior de la China, otros con la Cruzada Mundial de Evangelización, WEC. Uno fue a la antigua estación misionera del señor Owells, Rusitu, con la misión general al África del Sur. Otro buen número de estudiantes entró al ministerio en Gales mismo. La escuela para niños de misioneros abrió sus puertas en 1933 contando con 11 niños y niñas, incluyendo a algunos alumnos diurnos del distrito, quienes también eran admitidos. A medida que se desarrolló, se tenía cuidado de preservar el hogar como un verdadero hogar para niños, sin la intrusión de la atmósfera de la escuela. Muy pronto creció el número de estudiantes diurnos y de hijos de misioneros y Dios empezó a enviarles el equipo, Kenneth Dowell, M.A., como director, la señorita Doris Ruscoe, B.A., como directora, la señorita G. Roderick, como ama de llaves y madre de los niños, la señorita Elaine Bodley, directora de la escuela preparatoria, y otros profesores y ayudantes, quienes daban gratuitamente sus servicios para el Señor. La escuela se trasladó en 1935 a Glenderwen, y con su rápido desarrollo se hicieron necesarias extensiones adicionales. Un edificio para dormitorios, 3 para las clases, y un gimnasio fueron añadidos. Como de costumbre, no había ni un penique a la mano cuando los constructores llegaron. Dios no trajo los pagos para la primera semana hasta el segundo correo del sábado, cuando llegó un cheque por 20 libras. El sábado siguiente, el señor movió a una dama a dejar la preparación de su comida para ir al instituto a donar 25 libras. En maneras como esta, semana tras semana, se erigieron todos los nuevos edificios del instituto y de la escuela, ubicados en los 3 terrenos,
valorados en unas 30.000 libras. Mientras edificaban, Reyes recibió 9 ofrendas separadas de 1000 libras. En cierta ocasión, el Señor le dijo que de todas las ofrendas de 100 libras o más debía dar el 25%. Un año, él dio 1000 libras para la obra de Dios en otro lugar, aunque en realidad él mismo las estaba necesitando para el adelanto de este trabajo. Siempre creyó en la ley del 100 por 1, y actuó basado en ella. Empezó el instituto con 2 chelines, y en 14 años el Señor le envió 125.000 libras. Durante estos años, además de la bendición que recibieron los visitantes que ya conocían al Señor, hubo una sucesión continua de personas que conocieron al Señor. Le recibían como Salvador, bien fuera por medio de las reuniones en el instituto o por estar bajo la influencia del Espíritu a través de la atmósfera del lugar. En realidad, sería necesario todo un volumen para contar las muchas historias de cómo este y aquel hombre nacieron de nuevo allí.